Así que vamos a pasar a lo que es la meditación. Y el día de ayer dejé pendiente el tema que tocamos. Ayer estábamos hablando acerca de tener una mente renovada, que hablar de una mente renovada es una mente productiva. Ser productivos en todo lo que nosotros hagamos. Es bien importante nuestra manera de pensar. Todos los días tenemos cientos de pensamientos en nuestra mente, cientos de ideas, pero de todas ellas, ¿cuáles son las que nos llevan a ser productivos en nuestra vida espiritual? Porque hay que pensar también en lo espiritual. Normalmente nuestra mente está inclinada a lo terrenal, a la materia, pero ¿sabes? Dios nos llama para caminar en el espíritu. Y eso es lo que tenemos que aprender, andar en el espíritu. De ahí se desprende todo. La Biblia dice, Hebreos capítulo 1, que el Señor con su palabra sustenta todo lo que vemos. Con su palabra creó todas las cosas. Recuerda Génesis capítulo 1. Dice que en el principio estaba todo vacío. No había orden. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Ese capítulo es muy interesante, el saber que de nada, no había nada, estaba todo en desorden. Y bueno, el desorden no glorifica a Dios. Tenemos que aprender a ordenar nuestras vidas. Y Cristo viene a eso, a ordenar nuestras vidas, nuestros pensamientos, para así poder nosotros, tener fruto. El Señor Jesús, en Juan capítulo 17, capítulo 15, Él dice que Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Nosotros somos los pámpanos y debemos de llevar mucho fruto, y este fruto debe de permanecer. Así que voy a continuar, vamos a tomar el hilo de este mensaje, y Romanos 12:2, para que lo puedas buscar, y invitarte a que interactúes junto con nosotros, puedas dejar tu comentario, qué piensas del tema que estamos tratando. Y también puedes mandar saludos y queremos responderte. Y vamos a disfrutar este tiempo. Para eso es, para disfrutar este tiempo, este devocional que traiga paz, que traiga descanso. Así que, los pastores ahí están contestando los mensajes. Puedes darle también reacción, dale reacción al video. Y principalmente, comparte esta transmisión. Dice Romanos 12:2, es un versículo, podríamos llamar clásicos, que la mayoría de nosotros creo que lo memorizamos. Y dice Romanos 12:2, no os amoldeen o no os conforméis, dice la Reina Valera 60. Pero esta es otra traducción. No se amoldeen al mundo actual. No os conforméis a este siglo, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El apóstol Pablo da esa recomendación, guiado por el Espíritu, y lo primero que dice es que no debemos de conformarnos a este mundo. El mundo opera en un sistema. De hecho, la Biblia enseña, la Biblia es clara. ¿Quién gobierna el mundo? El sistema del mundo. La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. Y lo podemos ver hoy en día como el mundo, y cuando hablo del mundo, hablo de las personas que no conocen al Señor, cómo viven separadas de Dios y tratan de vivir de acuerdo a sus ideas, filosofías y todo lo que hoy vivimos, que yo creo que todos hemos visto cómo el mundo ha cambiado, cómo se cumple la palabra del profeta Isaías. El profeta Isaías en uno de sus capítulos dice que habrá generaciones que a lo malo le llamarán bueno. Ese no es un dicho, no es un dicho popular, no, eso viene en la escritura, en el profeta Isaías, que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Y estamos viviendo esos tiempos. Y la iglesia tiene que estar firme en sus convicciones. ¿Sabes? Cada generación tiene su cambio. Cada generación cambia. Bíblicamente una generación son 40 años.
cambia cada 40 años en la Biblia, pero en nuestra actualidad está que cada generación cambia 10 años y los cambios han sido muy drásticos. Los cambios han sido muy repentinos y todo eso puede cambiar, pero sabes, la iglesia no debe de cambiar, porque la palabra de Dios no cambia. El Señor no cambia. Puede cambiar los tiempos, pueden cambiar todo, puede haber más tecnología como hoy en día. Hoy en día, claro que tratamos de caminar, ¿verdad? Avanzar de acuerdo al avance también de nuestros tiempos, pero la palabra de Dios no. Y la iglesia tiene que mantener su forma de pensar. Por eso Pablo dice, no se amolden al mundo actual. No caigas en ese conformismo de pensar igual que el mundo. Debemos de ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y una manera de renovar nuestra mente es la palabra de Dios. ¿Sabes? Si no nos renovamos, vamos a caer en el error de dejarnos llevar por las corrientes de este mundo. Nos podemos estancar espiritualmente y dejar de avanzar en el propósito de Dios. Y este tema aplícalo a tu matrimonio, este tema aplícalo a tu familia, este tema aplícalo a cualquier esfera de tu vida. Necesitamos renovarnos y así dice también en el versículo de Romanos 12:2, así poder comprobar. Cuando te renuevas internamente, renuevas tu mente, también puedes comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso este tema es de suma importancia. Y una mente renovada, va a producir el fruto que agrada a Dios. Pablo le dice a los filipenses que ahora debemos de llevar fruto de justicia. Pablo dice a los hebreos, el capítulo 13, que aún nosotros debemos de dar ese fruto que glorifica al Señor. Y también lo mismo menciona Juan el Bautista en Mateo capítulo 3. Él dice que debemos de dar fruto dignos de arrepentimiento. Fuimos llamados a dar fruto en todos los aspectos. Y una manera para comenzar a alinearnos, es nuestros pensamientos direccionarlos, nuestros pensamientos ordenarlos. De hecho, hay un proverbio que habla acerca de eso, que con la palabra se ordenan los pensamientos. Un proverbio. Porque es bien importante. El mundo tiene su sistema. Ayer hablábamos que en el mundo lo que opera es el placer, por encima de lo que trasciende. Se busca el placer, lo que traiga un deleite personal y por eso vemos a gente pensando en el dinero, en las comodidades, en la material. Y ojo, quiero remarcar esto, no estoy diciendo que sea malo, pero no puedo centrar mi vida en eso. No puedo centrar en mi vida porque me voy a desviar del propósito de Dios. Claro que Dios te va a bendecir. A lo que la Biblia le llama añadiduras. Las añadiduras vienen de Dios. Él añade bendiciones a tu vida, bendiciones materiales, pero no es el centro. El centro es buscar el reino. El centro es buscar a Dios, sin que nada de esas cosas materiales nos distraigan. El problema es cuando nuestro corazón o nuestro pensamiento no está calibrado de acuerdo a Dios. Entonces vienen las bendiciones, no sabemos cómo lidiar con ellas y nuestro corazón se embota. Nuestro corazón se desvía. Así que es un llamado a ser renovados. Es un llamado a mantenernos conectados en la palabra y que nuestra mente sea renovada. Y buscar lo que trasciende. Tomábamos el ejemplo de Sansón y Dalila. Sansón se dejó llevar por el placer, él prefirió conseguir o buscar una mujer filistea y al final le quitó el brillo, le quitó la fuerza. Estuvo coqueteando con el pecado. ¿Por qué? Porque tenía quería satisfacer ese placer. Y así está el hombre hoy en día. Y lamentablemente hay cristianos que así se dejan llevar por el placer del dinero, el placer de las pasiones. Y eso no trasciende. Sansón no fue llamado a eso. Sansón fue llamado a ser un juez y ser un juez diferente. Recuerda, en el libro de los jueces no había todavía reyes. Y por eso dice la Biblia que cada quien hacía lo que bien le parecía.
es aprender a guiarnos. Y tú podrás decir, bueno, y no puedo yo satisfacer algún placer. Sí, claro, y Dios, como te lo menciono, Dios te va a bendecir con algo bueno. Pero nunca centrar nuestras vidas. Segundo, sabemos que el mundo opera en codicia. El hombre no se sacia. El hombre no se llena, siempre quiere más. Ayer hablábamos de cómo en la Biblia nuestro Señor Jesucristo da el ejemplo de un hombre que tuvo tantas riquezas, tuvo tantas posesiones, que dijo, tendré que hacer más grandes mis depósitos porque ya no hay lugar para tanta riqueza, tanta posesión. Pero el Señor hace un llamado y le dice, necio, ¿no sabes que hoy vienen a pedir tu alma? Porque no podemos desviarnos y descuidar lo más importante, que es nuestra salvación. De hecho, hay un llamado en Epístola a los Hebreos, creo que es el capítulo 2. Nos llama a cuidar la salvación con temor y con temblor. No puedo desviarme por cuestiones terrenales. Es más importante nuestra salvación. ¿Sabes? Porque nuestra salvación tuvo un precio. Tú podrás decir, ¿cuál fue el precio? La sangre de Jesús. El apóstol Pablo dice, porque por precio fuisteis comprados. Por precio de sangre. Jesús murió por nosotros. Jesús fue puesto en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, y Él nos redimió por medio de su sangre, porque estábamos separados, estábamos corrompidos en nuestro corazón, vivíamos sin Dios y sin esperanza, pero gracias al sacrificio perfecto y único de nuestro Señor Jesucristo, ahora somos redimidos. Ahora tú y yo estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y ya nuestro corazón nos inclina a tener abundancia. Porque hablar de prosperidad, inmediatamente nuestra mente se va a los placeres, a tener abundancia de bienes. Y ¿sabes? No tengo ni la más mínima duda de que Dios pueda dártelo. Pero qué mejor que nos lo dé con un corazón direccionado a Él, con un corazón inclinado a su palabra. Vemos el ejemplo de Giezi, el siervo de Eliseo. Hay una historia donde Naamán le quiso dar presentes a Eliseo, porque recibió sanidad. Y Eliseo rechazó esos presentes, dijo no. Y aquí hay un argumento que hay que tumbar, ¿verdad? Porque dice, no, es que a veces critican mucho a los que oran y que piden y que esto. No, también hay gente que ora porque ama al Señor y porque ama a la iglesia. Yo creo que nosotros a nadie le hemos cobrado por una oración y hemos pedido, ¿verdad? Porque ahorita hay un sinfín de argumentos que desacreditan también a esos hombres que en realidad, así como Eliseo, oran porque aman al Señor. Dios todavía ha levantado hombres que se han guardado de la codicia, que se han guardado de la avaricia y que en realidad sirven a Dios con corazones sinceros. Y aquí vemos a Eliseo rechazando el presente. Pero Giezi, al momento de que se va Naamán, Giezi se va detrás de él y pues ahí crea ahí una mentira y un engaño y toma esos presentes. ¿Por qué? Porque en el corazón, el problema es el corazón. Y muchas veces nuestro corazón así está nada más en las cosas materiales. Yo en muchas ocasiones he ido a orar por negocios, he ido a orar por algunos hogares, he ido a orar y a atender algunas necesidades y claro que la gente lo hace también por un buen corazón. Así como la intención de Naamán, pues era en realidad bendecir al siervo. Y muchas veces me han querido bendecir y he tenido que decir no. He tenido que decirles no gracias, o échelos al alfolío, échelos en el canasto y póngale una ofrenda para la iglesia. O muchas veces me dicen, tenga, es para usted y yo prefiero mejor utilizarlo para la obra.
¿Por qué? Porque así es la manera en que yo resguardo mi corazón de la codicia. Y saber que es eso nada más, es un bien material y no pasa de ahí. Mejor tengo que tener firmes mis convicciones. Nunca la codicia tiene que estar por encima de las convicciones. Muchos poco a poco dejan menguar su fe a causa de querer tener y acumular. El día de ayer mencionaba cómo me doy cuenta que lo que tengo es bendición y no una distracción. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, es sencillo. Cuando lo que Dios me ha dado, primero entender que Dios me lo ha dado. El salmista David decía, porque de lo recibido de tu mano, no lo he hecho yo. No ha sido mi capacidad. Claro que Dios nos ha dado sabiduría, inteligencia, esa es una verdad. Pero David, siendo quien era, él decía, de lo recibido de tu mano. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo saber? ¿O cómo tener un correcto corazón para saber lidiar con las bendiciones de Dios? No nos desvíen. Bueno, es primero saber que todo viene de Dios. Todo viene de Dios. A veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión y decimos, es que yo soy muy bueno para hacer negocios. No, es Dios quien me da el poder para hacer riquezas, dice la Biblia. Por eso el Señor siempre decía al pueblo de Israel, de hecho tú lo puedes leer en el libro de Deuteronomio, cuando entres a la tierra, a Canaán, y seas bendecido y seas próspero, no digas que fue tu mano. Ahí hay un peligro el decir, fue mi mano, fui yo, porque ahí entra la codicia. Es como la humedad, la codicia. No te das cuenta, ¿verdad?, cuando entra, pero de repente ya empezamos a ver el moho. Así es la codicia. Y el mundo así opera. En el mundo no importa quién pise, a quién tenga que aplastar por encima, pasar por encima con tal de conseguir mi objetivo y de tener lo que quiero y de lograr lo que quiero. Por eso hoy en día vemos tanta traición, deslealtades. ¿Por qué? Porque hay codicia en el corazón. Pero en el reino, Jesús dijo, en el reino no es así entre ustedes. En el reino, dice, en el mundo, eso hacen los gobernantes, eso hace el mundo. Pero entre ustedes no será así. Así que, amada iglesia, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el reino no es así. En el reino hay convicciones. Eso es lo que nos mantiene, nuestras convicciones. No caer en el síndrome de Giesi, el dejarnos llevar por la codicia. Yo les enseño a mis hijos, les enseño también a los colaboradores, que a veces es importante decir no. No, gracias. Pero yo sé que la gente a veces lo hace con una buena intención, pero hay que aprender a decir no. Yo te puedo contar algunas experiencias donde me han querido bendecir con cosas de verdad que uno dijera, ¿cómo está rechazando eso? Y lo cuento, y mire, si te lo cuento con temor delante del Señor, pero también bajo esa experiencia, bueno, que mi experiencia pueda ayudar a alguien más. Porque a veces sí dicen, hombre, los pastores son bien tremendos. Y claro, pues en la viña del Señor hay todo, así como hay pastores también hay ovejas tremendas. Hay de todo en la viña del Señor. Y dijo una viejita, menos uvas, pastor. Y una vez una persona me ofrecía su casa. Quiero regalarle mi casa. Y yo no la voy a aceptar. Quiero regalarle mi casa. Es que oramos al Señor y quiero regalarme mi casa. Y yo le dije, no, gracias. Así estuvo insistente. Y yo le decía que no. Y lo cuestionaba, ¿y por qué me la quieres dar? Es que Dios puso en mi corazón esto y esto. Él tenía algunos proyectos. ¿Y qué dice tu esposa? No, yo y mi esposa estamos de acuerdo, me comentaba el hermano. Ya oramos, tenemos la convicción. Y yo les decía no, y me ponía las llaves en mi mano. Tenga, pastor, se la quiero dar. No, gracias. Y quizá tú podrás decir, ¿cómo, pastor, puedes rechazar eso? Si es una casa y si Dios se la está dando. Y yo no, claro, y en ese momento no tenía mi casa. Pero a veces yo he aprendido a decir no. Y no dejar que se despierte, o sea, así mantengo dopado al Giesi que a veces llevamos dentro. Así lo mantengo sedado.
no, gracias. Y aunque por dentro, híjole, pero es la bendición del Señor y podría decir muchas cosas, pero he aprendido a decir no. Bueno, para no hacértela tan larga. 3 meses estuvo insistiendo. Y claro que yo y mi esposa orábamos. Bueno, sí, Señor, si estás tú poniendo esto y si en realidad es de ti, Señor, orábamos. Y fue tan insistente. Hasta que, claro, oramos y él de todo corazón entregó las llaves en mis manos. Pero 3 meses yo me estuve negando. 3 meses no. Gracias, hermano, no. Haga otra cosa con ella, véndala, no sé. No, gracias. Hay que aprender a decir no. Ahora tú podrás decir, pastor, al final la tomó. Sí, pero tardaron 3 meses y en esos 3 meses yo esperaba cualquier respuesta, que dijera, bueno, pues últimamente no le voy a estar rogando. ¿Por qué? Porque hay que cuidar el corazón y las convicciones que estén firmes y saber que Dios nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos. ¿Sabes? Jesús decía en Mateo capítulo 6, dice, los gentiles tienen necesidad de esas cosas y piden eso, los gentiles, fíjate. O sea, casi Jesús dice, no sean como los gentiles. Un gentil era aquel que era tomado por pecador, aquel que no estaba conectado con los planes de Dios. Y dice, ellos buscan eso. Ustedes no, dice, porque el Padre sabe de qué necesidades tienen. El Padre sabe qué necesidad tú tienes. Mejor es confiar en el Señor. En el mundo operan los intereses personales. Todos buscan intereses personales. Y vuelvo a lo mismo. A veces no les importa a quién tienen que pasar por encima con tal de cumplir sus objetivos. Y yo creo que lo vemos, ¿verdad? En muchos programas, películas y todo eso. Gente que por ambición personal, por sus intereses personales, inclusive en el mundo, por intereses personales, familias se han dividido. Matrimonios se han separado. ¿Por qué? Porque cuando no ordenamos esa parte en el corazón, bueno, Judas lo hablábamos, que Judas se dejó llevar por esos intereses personales y olvidó la relación. Es más importante las relaciones. Es más importante conservar una buena relación. Y Jesús nos llamó a tener una relación con Él. Jesús nos llamó a estar sentados a sus pies. La mujer quiebra el alabastro, el perfume lo derrama. Y era de alto precio. Y Judas dijo, qué desperdicio. Ese dinero lo hubiéramos utilizado y lo hubiéramos dado a los pobres. Y era mentira. Él ya estaba sustrayendo, ya estaba sacando de las arcas, de ahí, de las finanzas. Pero había un interés. Por eso, cuando hubo la oportunidad, entregó a Jesús por unas piezas de plata. Y hoy en día vemos que mucha gente, por intereses personales, bueno, caen en la deslealtad. Y no toquemos ese tema. Yo creo que eso es un tema para hablarlo en otro devocional. La deslealtad. Mejor ser como David. David y Jonatán eran leales. Guardaban ese pacto que hicieron entre los dos de lealtad, de relación. Yo, para mí, prefiero 1000 veces mantener mi relación con Dios y mantener mi relación con el prójimo. A veces hay que hacer a un lado intereses personales. No sé qué tú opines de este mensaje, no sé qué opines de este tema, pero me gustaría que interactúes, que me dejes un mensaje, que escribas en la barra de comentarios. ¿Qué Dios te está hablando? Porque para eso son los devocionales, para que Dios hable a nuestro corazón. Entonces, tenemos que aprender a renovar nuestra mente, dejar que el Señor siga moviéndose en nosotros. ¿Sabes? Las manifestaciones de Dios, y principalmente en la Biblia, siempre lo vamos a ver moviéndose. Nunca va a estar estático Dios. Tú lo puedes ver en Génesis capítulo 1, el versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tú lo puedes ver en Génesis capítulo 3, versículo 7, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba, que se movía en el huerto. Jesús también. Jesús cuando atendía a las multitudes en Marcos capítulo 1, Pedro le dice, Señor,
¿No ves que mucha gente todavía tiene necesidad y te busca? Y Jesús le dijo, no, porque es necesario que también vayamos a otras aldeas. No me puedo quedar aquí. Jesús siempre se mantenía en movimiento. Por eso dice que Él siempre en las aldeas, en las ciudades, en todas partes tenía que moverse. Nunca estaba quieto. Siempre estaba en movimiento el Señor. Hay un versículo en el libro de los Hechos, porque en Él vivimos y en Él nos movemos y en Él somos. Este es un versículo poderoso. En Él vivimos y en Él nos movemos. Hay una ley, la ley de Newton. Una de las leyes de Newton es la ley del momentum. En Él nos movemos. Y el momentum tiene que ver con, la ley del momentum tiene que ver con eso, con el movimiento. ¿Qué es lo que puede mover una masa en movimiento? Hace dinámica, esa es la ley. Esto es interesante. Y a lo mejor ya me metí en cosas, ¿verdad? Pero para entender lo que es el movimiento, el estar en movimiento. Cuando el pueblo de Israel fue perseguido, el faraón arremetió contra ellos, se quejan ante los oídos de Moisés. Y Moisés va con Dios y le dice, Señor, ¿qué hago? El pueblo está atemorizado, viene el faraón y los ejércitos detrás. Y el Señor le dice a Moisés, dile que mi pueblo siga marchando. ¿Qué le estaba diciendo? Que no se detenga, que no se estanque, que no se quede quieto, que siga en movimiento. Esa es la clave. De hecho, en términos militares, de estrategias militares, una de las estrategias es que no puedes quedarte en movimiento. Un ejército nunca puede quedarse quieto, tiene que estar en movimiento. Lo puedes ver en Jericó. Dios le pide a Josué y a todos los sacerdotes que estuvieran en movimiento. 7 vueltas, da 7 vueltas, mantente en movimiento. Así tenemos que ser para ser productivos. Dios siempre se mueve. Él no es estático. Déjate mover por el Señor. Déjate mover por las ideas de Dios, por el fluir de Dios. Podemos ver a Abraham. Estaba cómodo, siendo rico. Ya Abraham era rico, ¿no? Porque tenemos la idea de que Dios lo llamó y lo enriqueció en el camino. Pero no. Abraham ya era rico. Y Dios le dice, no, Abraham, para cumplir los propósitos, para que seas productivo, sal de tu tierra, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre la tierra que yo te mostraré. Imagínate, hoy en día hubiéramos dicho, ay, otra vez tengo que... Pero él obedeció. Tuvo que ponerlo en movimiento. Y así podemos ver diferentes partes en la Biblia. ¿Sabes? Yo puedo observar que cuando la Biblia revela el poder, que hay en la palabra para ser fructíferos, la Biblia habla de firmeza y movimiento. Salmo capítulo 1, el versículo 3. Serás como árbol plantado. Un árbol plantado es firme, pero junto a las corrientes de aguas hay movimiento. Hay movimiento. No te quedes quieto. Porque cuando estamos quietos, comienza la ociosidad. El rey David, dice la Biblia, en los días en que los reyes salían a la guerra, David se quedó en el palacio. Se quedó quieto. Él tenía que estar peleando. Tenía que estar en la batalla. Tenía que estar en el mood. Tenía que estar en la onda, ¿no? Ya no sé cómo decirlo. Tenía que estar en lo que tenía que estar. Y a veces nuestros pensamientos los anclamos en una idea y en un no puedo, en un no tengo, en un no quiero, en un es muy difícil, en un yo no tengo los recursos, nos anclamos en un pensamiento de y si yo hubiera nacido en otro trasfondo, es que yo no tengo dinero, yo no nací detrás del túnel. Bueno, los que son de Monterrey sabrán lo que hay detrás del túnel. Yo no, si hubiera nacido allá y si hubiera nacido con abolengo y si hubiera tantas cosas que nuestra mente se estanca con esas ideas. No, mantén tu mente en movimiento de acuerdo al fluir de Dios y así vamos a comenzar a ser productivos. Por eso el Señor dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Para qué? Pues para que te muevas. Fluye. Para que seas productivo. Dios dejó al hombre en el Edén, no para que estuviera quieto, sino para que se moviera, para que fuera productivo. Y una manera de poder tener los pensamientos en orden y que haya una fluidez correcta en nuestra mente para ser productivos es meditar de día y de noche en la palabra, como dice la Biblia.
meditar de día y de noche. No te estanques, no le des lugar al diablo. El diablo lanza dardos para que puedan ahí penetrar en tus pensamientos y quedarte con esos pensamientos equivocados. Yo no puedo, yo no tengo. Ay de mí, ay pobre de mí, gusano de Jacob soy. Y tantas cosas que podemos decir, ¿verdad? Y nos menospreciamos y no. Estamos en Cristo y Cristo viene a renovar todo. Jesús viene a darnos vida. Yo no puedo quedarme con la misma mentalidad de antes. ¿Yo quién soy? Y dijo aquel, no somos nadie. No, ¿yo quién soy? No. Debemos de pensar los pensamientos de Dios. Pero para eso tengo que meditar de día y de noche en su santa palabra. En su palabra. El enemigo te quiere fuera de su plan. Te quiere fuera del plan de Dios. Ese es el trabajo del enemigo. Y va a utilizar todas las estrategias, va a utilizar todas las artimañas, va a utilizar todos los engaños, todas las mentiras. Recuerda, Él es el padre de mentir. El Señor lo reprenda. Y va a quererte sacar fuera del plan, fuera de la palabra y fuera de movimiento. ¿Para qué? Pues para sacarte fuera de combate. Por eso el Salmo 127, y voy terminando, me queda un minuto. Salmo 127, el versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano trabajan los que la edifican. Todo nuestro esfuerzo es improductivo por nuestras propias fuerzas. Si no nos movemos en Dios, todo es improductivo. En vano trabajan los que la edifican. Necesitamos el mover y el fluir de Dios. Voy a terminar aquí y mañana le damos la tercera parte, porque todavía tengo más. Mañana te voy a hablar de cómo el enemigo te mantiene fuera de movimiento, para que puedas conectarte. Mañana específicamente vamos a hablar cómo el enemigo te mantiene fuera, cómo quiere sacarte fuera de combate. Recuerda, la Biblia dice que la lucha no es contra carne ni sangre. Pelea la buena batalla de la fe. Así que gracias por conectar, gracias por acompañarnos y bueno, interactuar con nosotros. Vamos a dejar pendiente y medita en esta palabra. Medítala. Te invito el día de hoy a que puedas congregarte junto con tu familia. Te esperamos. Si no tienes dónde congregarte, bueno, el Centro de Fe, Esperanza y Amor Topo Chico tiene las puertas abiertas para ti y para tu familia. Estamos ubicados en Zaragoza 2343, esquina con Bustamante, en la colonia Topo Chico, ahí en nuestra página de Facebook. Ahí puedes darle clic en cómo llegar y te va a indicar cómo llegar. Aquí es muy fácil llegar. Y quizá muchos dicen, no, es que Topo Chico está muy feo. No, esa idea tienen mucho. Aquí estamos en el reino y Dios está aquí con nosotros y gracias a Dios, Dios nos guarda. Así que te invitamos. Y si no puedes venir por cualquier circunstancia, bueno, conéctate a las 7 de la noche. Vamos a seguir compartiendo la palabra. Gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias, Pastor Iván. Amén. Gracias. Un saludo a todos y esperamos que tengan un día bendecido. Amén. Gracias, Steven. Muy bien, pues gracias también a todos. Y pues bueno, aprovechar algunos anuncios. Bueno, tenemos reuniones presenciales jueves, martes, 7 p.m., los domingos a las 11 p.m. También tenemos los servicios de jóvenes los miércoles a las 6 de la tarde, igualmente los sábados a las 6 de la tarde para que puedan mandar algún joven. Y pues bueno, aprovechar también las redes sociales que nos puedan seguir en la de los jóvenes, que es Somos Fe, Esperanza y Amor Topo Chico, para que ahí puedan seguirnos en Facebook y también nos puedan dejar un inbox si quieres tú que visitemos a algún joven, algún familiar tuyo. Pues bueno, déjanos la información ahí, tu dirección, y pues bueno, con gusto te vamos a estar contestando. Muy bien, pues gracias, Steven, gracias por acompañarnos a cada uno de ustedes. Y bueno, por último, quiero invitarte a que puedas dejar tu comentario. Recuerda, deja tu saludo, tratamos de responderlos y me da mucho gusto de verdad cuando dejan un saludo. Me gusta leerlos y bueno, es parte, ¿verdad?, de que aporta a mi corazón y bueno, así nos vamos contentos. Felices y con tenis, dicen por ahí.
Así que gracias, Dios te bendiga. Mañana te espero. Recuerda, vamos a continuar con este tema. Y que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga tu entrada y tu salida. Yo soy el pastor Víctor Segura. Y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Bendiciones a todos.